Vamos al análisis de inmediato. Estaré conversando en estos primeros minutos de programa desde San Sebastián con José Antonio Ejido, es sociólogo e investigador vasco. Ejido, es un gusto saludarle, conversar con usted, tener sus criterios, sus consideraciones y además aclaraciones importantes a esta hora. El gusto es mío, estimada Janet, un saludo para Telesur. Muchas gracias. El saludo de vuelta desde Caracas hasta allá para usted. Ejido, hay importantes aclaraciones a esta hora, por eso le decía así cuando lo presenté. Nuestro corresponsal Hisham Banús, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar todo el reporte, pero advertía de algo. La ONU no entrega cifras exactas sobre la situación en Siria. La ONU está, por ejemplo, diciendo que 14 millones de personas están en necesidad urgente de ayuda humanitaria y la realidad es otra. ¿Por qué el interés de entregar estas cifras? Nos decía nuestro corresponsal. Bueno, pues porque este llamado mecanismo de ayuda transfronteriza en realidad es un mecanismo para seguir entregando armas a los rebeldes en el país, a las fuerzas de ocupación, y todo eso pues pasa por esa buena intención, lo digo entre comillas, de organizaciones como Naciones Unidas, por ejemplo, de decir Siria está en una grave situación, hay que ayudarla, y la ayuda no es tal. Comencemos por aclarar ese punto, Ejido. Bueno, nada se entiende de esta situación si no vamos a los antecedentes más cercanos, que son una guerra que ustedes han mencionado en la introducción, que empieza en marzo del 2011 y que los medios de comunicación occidentales presentan como una rebelión interna del pueblo sirio contra una pretendida dictadura que lo oprime. Nada más lejano de la realidad. En marzo del 2011 se implementó un plan secreto acordado por sobre todo tres potencias imperialistas occidentales en estrecha colaboración con el régimen turco, con el que hace extensa frontera con Siria. Por lo menos la colaboración de este régimen turco muy intensa hasta el 2016, y con los regímenes reaccionarios árabes del Golfo, que son los que financian la operación que se fundamenta en una invasión terrorista de un ejército mercenario multinacional con la intención de derribar a la revolución siria construida por el partido Baas desde los años 60, que ha hecho de Siria el corazón de la lucha de resistencia antiimperialista y antisionista. Y de paso decir que la entidad sionista de Israel en todo este plan internacional ha colaborado muy estrechamente y sigue colaborando en la situación de guerra contra Siria, porque cuando le place bombardea sistemáticamente las instalaciones que consideran básicas de la República Árabe Siria, que ha sobrevivido primero por la resistencia heroica de su pueblo, unida en torno a su gobierno, del Frente Nacional Progresista, cuya fuerza fundamental es el partido Baas Árabe Socialista, y el presidente Bashar, que está con su principal aliado, que es el presidente de Rusia y Rusia. Segundo, ha resistido por la intervención legítima y generosa de la Federación Rusa desde septiembre del 2015 para poner fin a la operación terrorista internacional que tienen los dirigentes que ya le he mencionado. Y tercero, también por la ayuda generosa de la Revolución Islámica de Irán, que construye con Siria una cosa que se llama el Frente de la Resistencia. Siria sigue en guerra, hay tres partes de su territorio que están ocupados por fuerzas invasoras, que incluyen el ejército turco y mercenarios que lo apoyan, que incluyen mercenarios kurdos que apoyan la estrategia occidental, y que incluyen tropas militares norteamericanas que están sin el consentimiento del pueblo sirio, contribuyendo a saquear los recursos petrolíferos que yacen en yacimientos del norte de Siria. A todo esto se le añade la situación terrible del terremoto que ha afectado a esa región, básicamente Turquía y Siria, con una ayuda, por cierto, muy generosa de la República Bolivariana de Venezuela. Pero los imperialistas, además de ser responsables de la guerra y las centenares de miles de muertos, no quieren levantar las sanciones criminales que sangran al pueblo de Siria y ahora mismo le impiden enfrentar
la cruel situación creada por este terrible terremoto, por esta catástrofe natural que se añade a la catástrofe generada por las fuerzas estatales y terroristas que le he mencionado al comienzo de mi exposición, que creo estar lo más claro posible. José Antonio, así es, entrega algunas claves que también van a servir para el análisis y además quisiera señalar dentro de todo lo que nos dice Estados Unidos un punto aparte que vamos a analizar en unos minutos, pero hay algo entonces que quiero que dejemos claro para que lo sentemos como base del diálogo que vamos a seguir sosteniendo. No se puede hablar entonces de una guerra civil en Siria como quieren hacer ver los medios de comunicación cuando en estas fechas, en marzo, cada año están recordando un nuevo aniversario de esa supuesta guerra civil. Entendiendo todos los orígenes y todo lo que allí sucedió, esa palabra está de más en la descripción del actual conflicto sirio. Hablar de una guerra civil es deformar groseramente la realidad que sufre Siria desde el 2011 y además disculpar la responsabilidad internacional de fuerzas que quiero señalar con mucha claridad. Los Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y Francia, antigua potencia colonial de Siria, más Israel, el conjunto de los países de la OTAN responsables de esta estrategia, más el régimen turco, más las potencias reaccionarias del Golfo. Hablo del Emirato de Qatar y hablo del reino wahabí de Arabia Saudí como fundamentales responsables de la financiación de una agresión extranjera que tuvo una mínima expresión de apoyo dentro del pueblo sirio, la unidad de la mayoría del pueblo sirio en torno a su gobierno y en torno a la idea de independencia nacional, de derecho a la territorialidad sagrada de Siria y de autodefensa armada frente a esta agresión internacional es la clave fundamental de que hoy la República Árabe Siria siga existiendo y no sea la catástrofe absoluta y permanente que es hoy lo que era la antigua Yamahiría Árabe Libia Popular y Socialista, Libia, que es una catástrofe tras la invasión de la OTAN, y también los muchos problemas que tiene Irak a resultas de la invasión militar de los norteamericanos y de sus aliados, ¿no? O sea que nada de guerra civil, agresión extranjera, con una mínima complicidad de un sector muy pequeño de la población y algunos sectores que fueron sobornados. Hay que reconocer que el ejército árabe sirio sufrió la deserción de 10.000 de sus miembros, que se fueron sobornados por las agencias de inteligencia, y sobornaron al jefe del gobierno, a algunos ministros, a base de mucho dinero por parte de las potencias árabes del Golfo. Pero comparativamente a los millones de Siria, que es un país multinacional, todas sus comunidades religiosas, ahí están los cristianos más antiguos de la historia de esta religión, pueblos milenarios, todos se unieron en torno al gobierno dirigido fundamentalmente por el partido Baas, pero que es un gobierno de unidad nacional antiimperialista, ¿no? Esa unidad es, como le digo, factor fundamental para la victoria todavía parcial, porque Siria sigue con una parte de su territorio invadido. La provincia de Idlib está en manos de terroristas, muchos de ellos mercenarios que cobran del régimen todavía de Turquía, Turquía que invade una parte de la provincia de Alepo, y hay algunos territorios que están controlados por algunas fuerzas militares norteamericanas. El presidente Trump anunció que se iban a retirar. Parece que el Pentágono era más importante que Trump y los intereses petroleros, los intereses de Israel, que siempre defiende el aparato de Estado norteamericano, y ahí están, y junto apoyando a unos separatistas kurdos que no son sirios, que son provenientes de la vecina Turquía, escapándose de la represión tradicional del régimen turco contra los kurdos, que fueron recibidos generosamente por Siria y que han terminado traicionando esta generosidad y contribuyendo a la táctica de dividir, de separar, de desmembrar y de destruir la República Árabe Siria, que ha cumplido desde hace decenios un rol fundamental en el nacionalismo árabe, en la unidad de la nación árabe, para enfrentar a sus enemigos
que son Israel y las potencias coloniales occidentales. Descifrando entonces actores, profesor Egido, nos vamos a centrar en este momento en Estados Unidos y lo hacemos con un hecho que pareciera insólito. El secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, ha dicho hace unos días, y lo voy a citar: ningún país puede cambiar las fronteras de otro por la fuerza. El principio de que un país puede dictar decisiones o políticas de otro está fuera de todo alcance y de toda lógica. Pareciera que Antony Blinken no es el secretario de Estado de Estados Unidos cuando dice esto, o que no sabe, y eso es imposible, lo que hace su país en materia de política exterior. Hace unos pocos días, poníamos las declaraciones al comienzo de este programa, un representante del Congreso de Estados Unidos, republicano, debo decir además, Matt Gaetz, proponía ante la Cámara de Representantes un proyecto de resolución para que Estados Unidos se retirara definitivamente de Siria, sacar de allí las tropas estadounidenses. Decía, entre muchas otras cosas, basta de poner la sangre estadounidense en Medio Oriente, lo que estamos allí es incitando al Daesh en lugar de combatirlo. Pero el documento recibió alrededor de 321 votos en contra, solo alrededor de 100 congresistas apoyaron esta decisión. El papel actual de Estados Unidos nos hace pensar que tras la retirada, por ejemplo, de Afganistán, ¿pudiera darse en Siria una situación similar, Egido, o definitivamente los intereses de Estados Unidos allí están más abajo en la tierra, están en todo ese petróleo que todavía están encontrando por allí en la región norte y sacándolo además? Mire, estimada Janet, de 4 frases que usted me dice, yo solo escucho una. Y hay 3 que no escucho, pero me voy a permitir, para no perder tiempo, que la televisión es importante, decirle que Siria ha sufrido por parte de potencias invasoras, abusadoras, reiterados intentos de desmembrar su territorio. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio Otomano, la potencia colonial francesa se autoarrogó el derecho a ocupar el territorio sirio y le entregó, hizo 2 desmembramientos del territorio nacional sirio. Uno, la actual provincia turca de Hatay, que tiene como capital la historiquísima ciudad de Antioquía, que fue uno de los centros importantes del cristianismo medieval, una ciudad de población árabe y de religión alauí o aleví, que es una variante chiita del Islam, y de religión cristiana. Y eso se hizo sin consultar y sin respetar la territorialidad de Siria, que sigue reivindicando que Antioquía es una ciudad siria y árabe, invadida, por cierto, por las antiguas cruzadas coloniales europeas. Pero además, Francia hizo otro desmembramiento muy grave en contra de la unidad territorial de Siria, que es la propia creación del Líbano. Jamás existió un territorio llamado Líbano, pero la potencia colonial consiguió el apoyo de la iglesia maronita, cristiana, que colaboró en ese designio de separar al territorio del Líbano de su madre, que es la República Árabe Siria. El plan que estaba en vigor y el objetivo estratégico de la guerra terrorista empezada, como ya le he dicho, en el marzo del 2011, era volver a desmembrar Siria, hacer una provincia aleví o alauí, que es una de las religiones que está allí, que tiene que ver con la costa, viene de la palabra Ali, que es, vamos a decir, el fundador del chiismo, ¿no?, para hacer pronto. Otra provincia drusa en el sur de Siria, supuestamente independiente, pero controlada por Israel. Otra provincia kurda. Los kurdos son un pueblo indoeuropeo culturalmente emparentado con los persas, pero los kurdos se han asimilado milenariamente a la población árabe, se han arabizado en la mayor parte del país, salvo esa corriente kurda del norte de Siria que proviene
del país vecino, que es Turquía. Bueno, pues también Francia tenía otro deseo de crear otro Estado kurdo, pero de corte pro-occidental. ¿Por qué tratan de dividir a Siria? En Siria no hay tanto petróleo, hay más petróleo en la vecina Irak, que sí fue con mucha claridad la razón de la salvaje destrucción del vecino país a partir de la invasión del año 2003, que costó, según estimaciones objetivas, 1 millón de muertos. Bueno, existen riquezas naturales de distinto tipo, existen pipelines, es decir, gaseoductos y posibilidades de trasladar estas riquezas de gas y de petróleo a los centros occidentales, pero sobre todo Siria, como le digo, ha sido el motor político, ideológico, militar, cultural del renacimiento árabe, que ha buscado crear una nación árabe tal como lo planteaban los ideólogos del nacionalismo árabe y del baasismo. Baath es la palabra renacimiento, el nombre del partido en el poder, junto con otros partidos patriotas, ¿no? Su dirigente Michel Aflaq, que era sirio, él habla del renacimiento, de una nación árabe independiente y unida, a la que unen lazos culturales, la lengua árabe y un fondo cultural musulmán, aunque existen más religiones allí, y esa idea de unidad árabe que ha encarnado Siria es un obstáculo enorme para los proyectos coloniales y neocoloniales que han conseguido dividir y enfrentar a los pueblos árabes para mayor beneficio de los explotadores, tanto sionistas como los descendientes de los cruzados occidentales, el rey Arturo, etcétera, que hace 1000 años inventaron lo que luego iban a hacer 500 años después en América, ¿no? Que es una gran conquista colonial para robar las riquezas de esos pueblos sobre la base de una ideología supuestamente cristiana, rescatar el Santo Sepulcro, en realidad saquear a los pueblos de Oriente Medio, como le digo, la cuna del cristianismo, era una ideología falsa, y nuevamente han buscado destruir a Siria porque del renacimiento de Siria depende en buena manera el renacimiento de la unidad de los pueblos árabes para construir relaciones de independencia nacional sin bases extranjeras, sin agresión a su soberanía, sin dominio colonial y neocolonial, en solidaridad con el pueblo palestino, que es también una de las grandes causas nacionales de Siria. Por el apoyo a la idea nacional árabe, por el apoyo a la causa palestina, es lo que yo creo que fundamentalmente las potencias coloniales, las monarquías reaccionarias, el régimen turco hasta el 2016 e Israel han intentado y no han podido acabar con la muy valiente República Árabe Siria. Este es un panorama completo el que nos entrega, profesor Egido, de lo que está sucediendo en este momento en Siria. Lamentamos que no nos haya escuchado tan bien en todo el momento de la entrevista, pero nosotros sí la escuchamos perfectamente y eso es muy importante para nosotros y nuestra audiencia hasta ahora. Un abrazo muy grande para usted. Gracias, ahora sí la escuché muy bien, lo que me agrada mucho, estimada Janet. Un saludo muy cariñoso de mi parte a toda Telesur, que cumple un rol comunicacional fundamental en este mundo. Gracias, de verdad.